todos bienvenidos a una nueva emisión de este subprograma Yo estuve ahí, con el doctor Karan 8K, que soy yo, y con la agradable, siempre genial presencia de mi querida Milena Duque. ¿Cómo estás, querida Milena? Bienvenida, 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 bienvenida. Me encanta que estés aquí para hablar de otro de esos momentos históricos, épicos, en los que pues tengo que aprovechar un poco mi edad para decir, allá estuve yo viendo algunas cosas y viviéndolas. ¿Cómo te parece, mi querida Milena? Bienvenida. Gracias, gracias, Doc. Muchos éxitos para usted y para todas las personas que nos están escuchando en este momento. Un abrazo para todos muy cariñoso y súper chévere. Feliz de encontrarnos hoy nuevamente acá en tu canal. Muchas gracias, querida Milena. Bueno, y por el atuendo, por el fondo que tienes, yo te noto ahí un fondo como azuloso. Y bueno, y acá creo que también se nota por el atuendo de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Claro que sí, doctor. Hoy vamos a hablar de uno que de hecho, para para su decisión de saber quién era, fue un miedo que sintió de los murciélagos y pues hoy estamos acá con el murciélago mayor, con el hombre de las noches. Qué bonito que hagas la alusión a ese elemento, ¿no? Porque eso lo he visto muy marcado en la película de Christopher Nolan, como recuperado ese contexto de que Batman le temía a los murciélagos, ¿sí? Sí, Y me gusta mucho eso porque ahí hay una primera lección, ¿no? Te enfrentas a tu mayor temor. a ¿Sí? tu mayor Ese es temor, como un así es. primer desafío y hay un mensaje ahí muy interesante del lado del hombre murciélago que también lleva un título muy importante junto a un cómic del nivel de Superman, y es que pues los dos cómics se precian de ser los más antiguos reconocidos. Hay unos más antiguos que Batman y Superman, pero lo que generaron Batman y Superman en lo que tiene que ver con la cultura pop, con la cultura popular, sí, con todo el fenómeno mainstream, es muy difícil pensar que otros personajes tengan ese nivel de reconocimiento histórico tan alto. Hablaremos después de unos personajes que fueron incluso concebidos antes, pero que no tienen esta rimbombancia, este sonido, esta Ajá. marca tan fuertemente asociada y esta representación. Tú hablas de Batman y de Superman con cualquier generación y saben de qué estamos hablando. Tienen una lectura de Batman y de Superman que a pesar de cada época, cada década traer particularidades, más o menos los conceptos básicos de Batman y de Superman son similares. Bueno, hoy no vamos a hablar de Superman, sino nos vamos a dedicar a hablar No, de Batman, ¿no? claro que sí, 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 doctor. Y de hecho, creo que de los superhéroes con los que ya hemos venido trabajando, es uno de los que más me gustan, me inspiran. Creo que esa es como la expresión correcta. Me parece que lo que estábamos diciendo ahorita del enfrentar el miedo me parece inspirador. Me parece inspirador que este no es un superhéroe con poderes supremos, entonces como que inspira a sentir que una persona, que cualquier persona tiene esa capacidad de defender. Creo que partiendo de que no necesitamos superpoderes para ser defensores, me inspira eso, me inspira, me parece muy chistoso que las novelas antes siempre eran como la misma temática, mujer pobre y bonita, enamorada de niño rico que la saca de la pobreza. Y en este caso con Batman, siento que también hay algo chévere, y es que no tenía que ser ese niño pobrecito, mal económicamente para salir a surgir y defender. Entonces, a mí esas cosas me inspiran, me parece que es un héroe de verdad bastante chévere, me parece que tiene muchas enseñanzas, me encanta. Sí, y hay muchos elementos que vale la pena ir ponderando. El primero de ellos es un cómic que surge
en una época muy compleja en Norteamérica, económicamente difícil, algunos efectos de crisis económica y con una guerra mundial venidera, con una serie de impactos sociales y culturales, en donde surgen unos personajes que plantean un entretenimiento, pero también un mensaje de fuerza, de optimismo. Digamos que Superman pues representa los valores del gran Boy Scout azul y todo el contexto superpoderoso, pero Batman hace un contraste que es muy fuerte, ¿no? Y es, como muy bien lo señalas, es un personaje que no tiene un poder distinto a su compromiso, sacrificio, disciplina, educación, ¿sí? Y Total. decide ir en contra del crimen luego de perder a sus padres en un tono que aunque ya digamos las películas de los 80 que tocaremos después, las de Tim Burton, lo muestran como un héroe muy vengativo. Realmente el Batman original toma esto es como un contexto y un pretexto para luchar por la justicia. ¿Sí? El Batman que vamos a encontrar hasta muy entrada la década de los 80 es un Batman que va de la mano de la ley. ¿Sí? Es decir, es un Batman incluso en algunos cómics, eh, lo podemos ver en cómics de los 70, que Batman y Robin en aquel entonces intentan atrapar al villano, de turno se les escapa, villanos además con unas, los villanos sí tenían superpoderes muchas veces, y cuando no lo logran igual, sí, se van caminando, ¿sí? O sea, o van a tomar el carro, ¿sí? Y se van. Es decir, eran personajes enmascarados, pero la gente lo respetaba. Y un punto, la policía los tomaba como parte de miembros de la sociedad reconocidos, valorados y que ayudaban, ¿sí? Es decir, ya está bien entrada la década de los 80, es que se empieza a plantear la pregunta, pues un tipo enmascarado en la calle, un momento, ¿este quién puede ser? Y está eliminando villanos, un momento, usted se está tomando una atribución que es de la policía o que es de una entidad del Estado, usted no puede tomarse la justicia por su propia mano. Esas derivaciones filosóficas no se dieron con el Batman original, ¿sí? Se planteaba más, era un Batman que la policía oprimía un botón rojo, un teléfono rojo, vamos a poner este mando que es de color rojo, lo oprimía y Ujú. Batman con una línea que es que no había ni mayores preguntas, ¿no? Si había un teléfono podían decir, ah, y en esa época era como mucho más fácil hacer un seguimiento a la línea, o sea, no era como muy coherente la cosa, pero igual uno compraba el discurso así, ¿sí? De hecho, ese Ok. teléfono, hay un poquito mofa ese teléfono con las chicas superpoderosas, no sé si recuerdas el dibujo animado de las chicas superpoderosas y que el alcalde llamaba a las chicas. No, no me acuerdo. Es una No me tira acuerdo. cómica muy interesante de los 90 si mal no estoy, Milena. De los 90 era la Ok. tira cómica y principios de milenio. Todavía hay algunas rezagos de las chicas poderosas, es mucho más contemporáneo. Pero bueno, lo que quiero oír es que el Batman clásico era un Batman que estaba de mano de la ley, ¿sí? De mano de la norma, y que pues la gente respetaba, porque la palabra era eso, ¿no? Este es un señor que viene a colaborar, elimina a los villanos y está para ayudar a la policía. Sí me Ok. hago entender. Y la Sí, policía no hacía total. preguntas, ¿no? Usted nos viene a ayudar y ya. ¿Sí? Ok. Se, Además que sí. muy interesante lo que decías ahorita, doctor Karam, es que este fue un Batman, un héroe que se hizo, que se formó, que estudió, porque de hecho estudió criminalística, estudió o sea, estudió artes marciales, buscó la forma de aprender y eso me parece fenomenal. Aquí hay una, voy a aprovechar y mostrarles el cómic, lo que pasa es que me toca cuidarlo mucho. Esta es una colección de las primeras historias y de historias de Batman en varios momentos de su vida. Este es el origen de Batman, aquí lo Wow. voy a acercar. Sí, perdón porque se pixela un poco. Ahí cuando le Ajá, eliminan no, al qué papá, a la belleza. mamá. Es un cómic muy bonito y de cómo él decide tomar, volverse un justiciero, ¿no? Mira, aquí lo vemos y aquí Wow. notamos que inmediatamente, casi que a tiempo, mientras sale Batman, aparece también el famoso enemigo El, Joker o el Comodín enemigo. o Ajá. Guasón, ¿sí? Empieza ya a tener como su contrapartida
y un enemigo claramente declarado, ¿no, Milena? Sí, total, total. Bueno, siempre los enemigos saldrán a flote para todos los superhéroes. Aquí quiero destacar dos elementos. El primero, surge Batman y poco a poco Batman va enriqueciendo un ecosistema con coprotagonistas, es decir, tenemos a Batman, tenemos a Alfred, tenemos posteriormente a Robin, no muy posteriormente a Robin. Incluso en algunas series aparece aparte de Alfred, que es el mayordomo, un ama de llaves también aparece, que es como la que lo cuidaría, la que está como pendiente de su situación, que no sabe nada. En la serie de televisión también la muestran. En cambio, Alfred sí es el cómplice, ¿no? El mayordomo sabe todo el Sí, contexto. Luego aparece Robin, que es bien interesante y va a jugar un papel fundamental en el Batman en los 40, los 50, los 60. Va a tener mucha marca este Robin, pero siendo más un personaje como un niño o un adulto mucho más joven que Bruno Díaz, como lo dirían aquí en Latinoamérica, ¿no? O Bruce Wayne. Bruno Díaz. De No es hecho, Bruce, el es Bruno. joven que se llama, ¿cómo es que se llama el joven de Robin? ¿Dick qué? ¿Cómo es el nombre? El primero, Dick Sí, Grayson. Dick Grayson. Acá en Latinoamérica, y te confieso que a mí se me quedó mucho ese nombre. Ricardo Tapia. ¿Sí? Uf, El joven bien colombiano. No, es Ricardo más, Tapia. como bien, bien mexicano. Suena más a Pues yo México. te confieso, y es que el nombre se me quedó, porque cuando yo era pequeño, yo tuve un profesor llamado Ricardo Tapia. Ah, yo pensé que le Entonces, pues tenía un no, compañero que era como una no, yo tapia. miraba ese profe y yo sentía, oh, estoy con un superhéroe. Todavía me acuerdo mucho de ese profesor, eso fue hace muchos años, no sé si el profe todavía esté acá con nosotros en este plano terrenal, con decirte, es que esto fue hace muchos, muchos años. Tendría yo, ¿qué? Por ahí 6 añitos. unos 8 a lo sumo, y eso siendo exagerado. O sea, lo suficiente así como para recordar al profe, ¿sí? Eh, sí, sí, tendría unos 9 años, 9, 8 años, Ok. porque estaba cursando como que primero, segundo de primaria. Dios mío. Y tenía ese profesor, el profesor Tapia, le decía. Y claro, Tapia. uno se sentía, wow, estoy con alguien que, por lo menos familiar, porque yo lo veía muy grande como para que fuera el Robin, pero sí algo como interesante. Y te lo digo porque entonces, pues era latino, ¿no? El nombre claramente adecuado a lo latino, ¿sí? Ahora bien, a mí me parece interesante de notar algo. Mucha gente se quedó con la imagen del Batman que nos ofrece Tim Burton en Batman 1, Batman Return. La película es de los 80, incluso ya a punto de llegar los 90, las primeras películas de Batman, con Michael Keaton, Kim Basinger, y con, ay, ahora se me olvida el nombre del actor que hacía del comodín, ay, muy, muy famoso, Jack Nicholson. Jack Nicholson. Y pues formaron una trilogía ahí maravillosa porque era una película adulta, un Batman muy oscuro. Batman originalmente era un traje más como el que tú ves acá y el fondo del traje era más de tipo azul. ¿Sí? Mi traje incluso es más oscuro. El Batman original acá era amarillo, el botoncito que tenía acá amarillo. Quedaste muteada, querida Milena. Ay, sí, que era como si tuviera también un cinturón amarillo, que era Esa. donde guardaba un poco de cosas. Ay, esas cosas es lindísima. En la televisión, el cómic obviamente decía que tenían en el cinturón cualquier cantidad de artilugios. Pero cuando tú miras la serie televisiva, que fue muy popular en los 60, eh, lo que tenían era como esponjas, ¿sí? Y plásticos. Y se nota, o sea, si tú mirabas con detalle te das cuenta que todo era utilería, ¿sí? Pero igual a uno de niño todo lo veía absolutamente mágico eso, ¿sí? Sí, porque luego hasta leí que, escuché que ahí tenía también como un silbato con el que él llamaba, hacía llegar los murciélagos, que Sí, era algo especial. de todos modos, en la década, algunos llaman esa década la década de plata, igual había mucho recurso a la imaginería, ¿sí? O sea, a la fantasía. Hay que señalar que Batman, digamos que el Batman de los 60, sobre todo el que llegó a la serie televisiva, ese Batman terminó influyendo mucho en los cómics también. Entonces ese Batman después se empezó a volver un personaje muy,
muy cómico, muy psicodélico, muy colorido, pero el Batman anterior sí era un Batman muy justiciero. De hecho, el primer Batman eventualmente aparece usando armas. ¿Sí? Ya después es que le Usando imprimen, armas. sí, ya después le imprimen el contexto de que él no puede usarlas, ¿sí? De hecho, el primer Batman usaba látigo, sí, tenía como Ah, ok. ciertos, usaba el batarang, sí, pues, o sea, sí tenía como aditamentos con los que lograba Ujú. combatir el crimen. Tampoco era solamente a punta de pata y puño, sí, sino tenía Pero como sus tampoco eran aditamentos. armas, pues, de No, como al principio sí se planteó como un arma y de hecho hay algunas escenas incluso en la película donde tratan de parodiar eso un poco, de que sí tiene unas armas, solo que eran armas que digamos no serían armas que pudieran lesionar gravemente, sino que desmayaban a los enemigos. O sea, lo fueron matizando, ¿ya? Ah, ok. Lo fueron matizando, pero el Batman original sí era bastante fuerte, bastante, digamos, justiciero, pero también hay que ubicar la época, ¿no? Los 30, los 40, los 50, pues la mirada de la ley era muy blanco y negro, o sea, era buenos, tú eras bueno y los villanos eran malos, eso no había término medio, ¿sí? No No, habían no, grises. no había, pero para nada, por eso es muy curioso, luego hablaremos de otras series, pero tú veías series de justicieros, de héroes de la época, sobre todo vaqueros, y cuando terminaba y atrapaban al forajido, diría, la horca te espera, amigo mío. O sea, La horca te no espera, era, amigo mío. te espera un castigo, no. Era, sí, era, y muchas Era eran así, muerte. sí, era una cosa que no era negociable porque era el malo, ¿sí? Estamos hablando de una época culturalmente distinta y eso me parece importante matizarlo. Época distinta que no tuve tanta referencia, tampoco soy tan viejo, claro, pero que por supuesto Pero sí sí estuvo ahí. estuve, pero ya estuve en los 70, ¿sí? Porque lo que te hablo es un poco anterior, de hecho sí hubo un Batman previos que eran muy oscuros, estos Batman anteriores, eran seres de la noche, eran justicieros, muy fuertes, se enfrentaban también a villanos terrenales, pero también muy duros. Pero llega la década de los 60, una década muy colorida, y la década de los 70, muy colorida, es lo que les he dicho varias veces, ¿no? Que aquí en Latinoamérica, particularmente Colombia, los 60 llegaron en los 70, ¿sí? Ujú. Entonces Batman nos llegó en la década de los 70 y pedazo de los 80 más que de los 60, ¿sí? Ok. Y ese Batman que nos llegó era muy colorido y era muy inspirado en la serie televisiva, ¿sí? Con un personaje además que, si bien ya ahorita les hablaré de los cómics, porque pues tenemos ahí un apego a los cómics, la serie televisiva nos ofrecía una imagen de un Batman mucho más superheroico, en la medida que como tenía traje y como tenía música y habían aditamentos y habían una serie como de inventos, parecía ser un personaje mucho más poderoso, ¿sí? Como si fuera medio super, ¿sí? Como un superhéroe, no Ok. un héroe, sino un superhéroe. Y este Batman tenía una característica muy curiosa que, que se la debemos mucho a Adam West, el actor que lo encarnaba en Estados Unidos este papel. Y es que era un Batman que, a pesar de estar haciendo misiones en teoría ridículas, ¿sí? Como fingir que estaba siendo víctima de una hipnosis y empieza a bailar como icono de los 60 y ver a Batman Ok. así, ta, na, 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 y era muy bonito y muy chistoso, pero Batman lo hacía con una seriedad, ¿sí? Y atrapaba maleantes que tenían trucos como dejar acertijos relativamente tontos, pero él los adivinaba y le ponía una cara de seriedad. Era maravilloso como actor. Adam West era único porque aunque mostraba cosas realmente ridículas, él se las tomaba muy en serio. Quiero decirte que en los 70, que estuvo tan de moda la película de Superman de Christopher Reeve, Batman también hizo lo suyo, Adam West hizo lo suyo con una película que fue de mucho menos presupuesto, ya con un Batman incluso
Ya la película, la serie televisiva ya la habían quitado, entonces empezaron a hacer unas series como para recuperar el legado de Batman, pero entonces ya era un Batman mayor, ya digamos, con un cuerpo menos atlético, haga en cuenta, como estoy yo. Y entonces, este Batman, te doy un ejemplo, tenía que cargar una bomba, que era una bomba así como una bola con la mecha, ¿sí? Ajá, una bola negra con mecha, Como, ok. como las tiras cómicas, ¿sí? Tal Ajá, cual. sí. Cargaba la bomba así de todos lados porque tenía que arrojarla, pues, porque si no explotaba él con la bomba. Y iba a llegar a un lado del mar y decía, no, 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 aquí no la puede tirar porque pues es que aquí hay bañistas. Y si iba a otro lado, no, 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 esto está ocupado y corre con la bomba por todos lados. Ay, no. Era una cosa divertísima, pero tú le vieras la cara de seriedad a Adam West en ese momento. O sea, era comedia y sin embargo la gente él no actuaba como si fuera comedia. De hecho, en esa película, el gran villano, o uno de los grandes villanos que promocionan en la película, que estaba muy de moda, era un tiburón. Pero el Ok. tiburón de esta película era un tiburón de plástico. Y decía Batman contra el tiburón de plástico, ¿sí? Y Batman luchaba contra un tiburón de plástico, hágame el favor, era como una cosa de una bañera, Y ¿sí? serio. Y lo Es hacía muy decir, era serio. cómico, no ridículo, que son dos cosas Se tomaba diferentes. muy a pecho y lo llevó el papel muy rico. De hecho, la última película de Adam West ya, no nos, ya falleció hace relativamente poco tiempo. La última película en donde Adam West presta su voz, yo te la quiero recomendar porque se consigue aún, es muy buena, es una película de Batman y Robin animada, ¿sí? Pero que es el Batman y el Robin de la época, ¿sí? Yo Ok. no sé si tú recuerdas, Milena, el Batman de los 60. ¿Llegaste a ver algún capítulo de Batman de los 60 o de los 70? No, Te no, recomiendo, yo. en YouTube vas a encontrar Ok. algunos capítulos, incluso ahorita, si podemos hasta mostrar algunas imágenes, pero para ponerte un ejemplo, el Batman en los 60 y en los 70, que es cuando yo lo veía, el Batman trepaba los edificios con una cuerda. Sí, ¿sí? Y entonces lo que Ok. hacía era que sus pies, junto con Robin, los pies se apoyaban en la pared y así iba trepando. ¿Sí me hago entender la figura que quiera? Sí, yo estuve viendo de hecho unas imágenes de esos cómics, pero el Batman era diferente, era un poquito diferente. Las orejas eran, o sea, como los Más cachitos, las orejitas pequeñas. eran como diferentes, sí. Sí, No permíteme se un veía como es tan así momentico. ahorita. Yo estoy que quito la cámara o me pongo absolutamente recto para que no se me note tanto lo gordito. Y eso, aquí que no me ve, y voy a mostrarte algo para darme a entender. Que esto viene con efectos. Ay, carajo, espérate que está aquí. Se me vinieron encima todos los demás superhéroes de la colección. Ya, ya, tengo la Y solución. es que los tiene todos. Sí tengo varios allá arriba. Este es un Batman Ok, incluso con un traje, un atuendo muy futurista. ¿Sí? ok. Entonces, ¿cómo era que se daba ¿Lo ves? Es que si lo acerco mucho Sí, se da. sí, sí, sí. No, está ¿Sí? perfecto. Ahí está Aquí bien. está Batman, saluda. Muy bien. Y estos eran juguetes de mi Entonces hijo. diga, Ojo a Batman. lo que estoy diciendo. Eran juguetes de mi hijo. Y todos me los Uy, apropié. No me los pide ya el chino ni nada, de qué pecadito. Él los de acá, no, son de mi papá, pero son de un cumpleaños de él. Bueno, el caso es que, ¿qué pasaba en la película, en la serie? Batman, junto con Robin, iba trepando así un edificio. Acá la cuerda, digamos que aquí está sosteniendo la cuerda, y Batman va escalando así. A ver, así era como lo veíamos, pero así. Tin, es que no, no, ahí no no me sé, tapa bueno, ahí medio se ve porque Mira, se, así, se... tin, 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 ¿sí? Era, Ok. a ver si puedo mostrarlo acá conmigo, directo, era así, ¿sí? Así iba escalando Batman, Ajá, ¿sí? ok. Entonces uno decía, wow, qué efecto tan bien hecho ese Batman, qué fuerza hace para trepar, se encorvaba y iba trepando, ¿sí? ¿Cómo harían ese efecto especial, Milena? Pues me imagino que en realidad el piso estaba pintado como si fuera una pared. Entonces se veía, Tal ¿no? cual, ese era el truco, esto era una pared, perdón, esto era el piso, El piso, y lo ajá. pintaban de pared, o sea, el efecto era así, él iba caminando así, pero lo ponían así, eso era todo. Milena, pero toma en cuenta que yo era un niño. Claro. Entonces yo, no, trepando, ¿sí? Y realmente eso, él nos vendía ese efecto, ¿sí? Como que uno decía, no, el tipo qué genial lo hace. De hecho, algunos años después, no muchos,
En la televisión colombiana surgió un especial de cómo se hacían los efectos especiales, porque en aquel entonces ya estaba de moda Chapulín Colorado, ya uno veía. Me acuerdo mucho una persona muy humilde, adulta, que preguntaba que si los personajes los metían a la televisión por el enchufe. Todavía me acuerdo de eso, ¿sí? Y Qué era ternura. sí, era una persona adulta preguntando que si se metían. Ahora, yo era un niño y yo, yo muy atento a ver cómo era porque yo también quería saber si era Segura que así. los Sí, metían. sí, claro, yo también tenía ganas de saber. Y explicaron el concepto técnico y todo, que con ondas, que no sé qué. Yo no entendí mucho. Lo que recuerdo haber entendido fue eso de Batman, ¿sí? Ese Ok. efecto, y yo, wow, con que así es como lo hacen, ¿sí? Y todavía lo recuerdo porque independiente de haberlo entendido, igual me lo seguía gozando, ¿sí? Igual me parecía Eso le iba a fantástico. preguntar, que si eso no le había quitado como esa magia. No, mira que no, porque la serie era tan bien hecha, es que eran muy astutos, que en el piso muy ingeniosamente habían puesto buhardillas, ¿sí? ¿Qué son guardillas? Como, a ver, este es el piso, ¿sí? Acá está el piso. Imagínate que acá Ajá. hay una puerta y que uno entre al sótano. Ok, No guardilla y no sótano. ¿Sí me hago ok. entender? ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces lo camuflaban, no ponían una puerta, sino lo decoraban como si fuera una ventana. ¿Y qué hacían? Ya. Ponían a personajes a que abrieran la ventana y hablaran con ellos. Entonces el efecto era Ah, muy ok. bien hecho, era muy sencillo. Y pasó una cosa muy bella que todavía lo siguen usando. Hacían cameos. ¿Qué es Ok, ¿y qué cameos? son cameos? Cameos es que salían actores muy conocidos a saludarlos o personajes muy conocidos a saludarlos. Por ejemplo, en la época de Batman y Robin salió una vez el Avispón Verde, salió otra vez cantantes, actores de la época y decían, no, Batman, qué bueno que llegas a ayudarnos. Entonces eso le da Mm, unas potas de realismo muy agradables a esa serie de los 70, perdón, de los 60 y 70 que llegaba acá. Y tenía una característica muy heredera del cómic que los cómics siguieron aprovechando muchísimo. Milena, no, yo sé que los que se vieron Batman conmigo les va a pasar. Hoy ya, en esa época no hay la facilidad que tenemos hoy de que tú puedes ver todas las temporadas de una novela y no perderte un solo capítulo, ¿sí? sí, ok. En mis tiempos, yo me podía ver toda una dichosa novela y si el último día cuando se acababa no estaba en la casa por X o Y razón, No se lo vio. baila. Me tocaba Oiga, preguntar a los de se casaron, ¿no? Que no, que... Y Sí, en o sea, esa época yo me acuerdo de que los finales de las novelas eran los viernes. Cuando había ah, un final, ya ahora las novelas se acaban cualquier día cualquier día. y antes era siempre Claro, eran los y viernes, menos ¿cierto? mal, ¿no? Porque además avisaban, ¿no? Hoy es el último capítulo. Sí. Eso lo, si no era un viernes lo avisaban, eso sí es cierto, lo avisaban. Pero ¿qué pasaba con eso también en las series de, como de Batman y eso? Estas series eran usualmente de 2 capítulos. Y en el primero, Batman quedaba con Robin atrapado. Y quedaba a punto de morir y empezaban, ¿podrá el hombre murciélago sobrevivir a esa increíble aventura? ¿Será capaz Robin de liberarse antes de que las cuchillas lo atrapen? Espérenlo en el próximo capítulo a la misma hora y en el mismo canal. Y uno, ay, hijo de pucha. Y muchas veces uno no veía la segunda parte, ¿sí? Ah, Eso es algo que se me volvió incluso costumbre hasta en los cómics, porque los cómics también les pasaba eso. Con la dificultad que si el cómic cuando salía la semana siguiente, Milena, si uno no tenía cómo comprarlo, pues baila, ¿sí? Y claro. se sobaba porque uno después lo iba a averiguar y ya había salido de circulación. Dentro de esos cómics te voy a contar uno que siempre me quedé con la duda de cómo había acabado. Y era buenísimo. Recuerdo mucho un cómic donde Superman, acá. Batman se enfrenta a un villano que mantiene todo en secreto, pero le dice, manda un comunicado a prensa y dice, ¿saben qué? Yo sé la identidad de Batman. ¿Te acuerdas que en los 70 se tendían a Ok. manejar mucho ese contexto? Yo sé la identidad. Ajá. Y se las voy a decir, pero se las voy a decir en pistas, poco a poco. Ah, qué cosa tan maravillosa. Y Batman ahí todo como haciéndose, no, este no sabe quién es. Y llega, primera pista. Batman es un acaudalado hombre de negocios.
Y ¡Ah, jue madre! pucha, sí, o sea, como que Y era como muy creo que genial. así sabe. Sí, sí, sí. Es muy bonito porque el comisionado Fierro, o Gordon como lo llaman, pero en esa época era Fierro, eh, creo que el nombre aquí era más Fierro, el inspector Fierro, creo que eso es solamente muy latino. Le decía, no, pues tranquilo, Batman, es que pues todo el mundo sabe, pues solo una persona que tenga los aditamentos como sus armas, eso pues, tiene que ser un millonario, eso lo sabemos, fresco, eso cualquiera lo sabe, ¿sí? Pero empezaba a decir, es un millonario acaudalado y que vive acá en Ciudad Gótica entre nosotros, ¿sí? Y empezaba a dar Ah, pistas poco a poco y él como preocupado y el que iba, chiquito. que iba saliendo ahí los datos y cuando por fin logra indagar quién está detrás de eso, llega a la casa del personaje y se encuentra con una especie como de fantasma y le dice, bienvenido Batman. Carajo, y ahí quedó el cómic. Ah. Y Y más nunca se nunca supo supe, si se no, había dicho, si no no, no. Lo que expuso presumo es nada. que sobrevivió porque todavía tenemos a Batman por ahí entre nosotros, No sí, tenemos. pero pues tenemos el cómic, el personaje, ¿no? Sí, claro. Tenemos ahí el contexto, pero eh, quiero invitar a eso porque Batman tuvo como una característica muy curiosa y es que los Batman, sobre todo de los 50 los 60 parte de los 70 era un Batman que estaba con Robin, con aventuras más bien luchando contra Lampa, el crimen y el Lampa, y con ingenios que sacaban ahí veces algunos científicos, algunas personas así, pero eran aventuras relativamente no extraterrestres, no extrañas en su mayoría. De hecho, el que se encargaba de las aventuras como extrañas, extraterrestres y todo eso, mira que no era Superman porque no siempre compartían universo. Era un detective que venía de Marte, que era el Ah, detective pucha. marciano. O sea, era un marciano. Ok. Sí, de hecho se llamaba, pues yo no sé el nombre en inglés, pero en español se me... Julio, hágame el favor, Ay, no joda. Julio Roldán. Era marciano, pero se Y era llamaba marciano y se Julio. llamaba Julio Roldán en su Ok, identidad secreta. pero No, y ese existe en los cómics de DC, es muy interesante. no, Hablaremos de él posteriormente porque es un cómic muy interesante. Y mira que mucha gente no conoce el contexto, y era de Marte. ¿Sí? O sea, en esa época ah, se presuponía, se presumía que en Marte había vida. ¿Sí? Te estoy ujú. hablando de un contexto ahí como muy chévere en eso. Bueno, pero volvamos con Batman. Este Batman, en el traje, que era muy de este tono como amarillo, el traje le iba hasta acá, es decir, se le veía un pedacito de la nariz, ¿sí? Ajá. Muy curioso, se le notaba en el cómic, me refiero, ¿sí? No le bajaban completo. Robin era apenas la mascarita, así que si uno a la larga se pone a pensar, pues eso cualquiera iba a saber quién era Robin y quién, sobre todo Robin, todos iban a saber la Sí, claro. mascarita y de nada, ¿sí? Yo lo recuerdo eso con Muy mucho cariño porque difícil. yo me puse traje de Robin, ¿te acuerdas que te comenté en un Sí. Halloween? Sí, pero igual uno decía, no, nadie sabe quién es Robin, ¿sí? Nadie le pone mayor misterio a que Batman llegue con un, o sea, era otro contexto. Ya la malicia, digamos como el pensar Robin con un niño conviviendo juntos, a que hay algo extraño, eso empezó a ser un discurso que empezó a parecer muy fuerte, porque ya se anunciaba, pero fue muy fuerte, a finales de los 80. ¿Sí? Es decir, ya como que decían, no, pues venga, demos un Batman un poco diferente. Y fue cuando ya surge el Batman mucho más serio de que creó o que aprovechó Tim Burton y que pues obviamente ya tenía que ver más con un Batman de cómic que respondiera a una perspectiva más adulta. Las historias de Batman obviamente también fueron manejando eso. Robin en la medida que crece, después entra a la universidad y ya toma otros roles. De hecho, en algunos cómics, en algunas versiones, dicen que Robin es eliminado, Dick Grayson, que fallece. Creo que fallece a manos del Joker, si mal no estoy, eso sí no lo recuerdo No, ahorita. es que Dick Grayson, él lo que hace es que se va, él deja a Batman. Yo ahí tengo como una confusión Ah, sí, porque espérate. Dick Grayson se algunos va, dicen, estudia y se vuelve otro superhéroe que se llama, ay, se me escapa ahorita el nombre, como algo azul. ok, sí, porque hubo otro que se llamaba Tim Drake, que ese sí se convirtió en otro superhéroe que se llamaba Red Robin. Sí, es que hay varios, de hecho hay uno que se vuelve Sí, malo. Que hay se uno que se vuelven, vuelve listo, mal. sí, sí, sí. Digamos que no voy a hablar tantos de eso porque ya son mucho más noventeros y de nuevo milenio, entonces ya mucha gente
los va a tener más en cuenta. De pronto lo tocaremos después. Si no quiero dedicarme al primer Robin, que se llama Robin, entre otras cosas porque es una familia que tenían un acto circense que emulaban como los pajaritos. Es que se me escapa cómo es que se llama el pajarito. Suena raro decir el pajarito de Robin, pero cómo es que se llaman los pajaritos a los que alude el nombre de Robin, porque el Robin tiene que ver con un nombre de pájaro, pero no me acuerdo el nombre o sea, Robin creo que es como una traducción de un nombre de pájaro. No estoy del todo seguro. Espérate, voy a decirlo Por como aquí estoy ubicar eso. mirando, yo por Sí, aquí estoy mirando y dice que se llama Pájaro Robin, se llama así. sí, sí, sí. Ya. El petirrojo. El Ah, petirrojo, lo llaman el okey, el petirrojo. petirrojo. Se llama el petirrojo, que también lo llaman caparroja. De hecho, Okey, la alusión de Robin es de Robin Hood. okey, ¿Sí? Hood quiere decir capa o capó, ajá. incluso en algunos casos. Entonces, Robin era como el rojo, un poco o red, ¿sí? Muy, muy interesante el contexto de lo que es el chico, maravilla, ¿no? Que así fue como se denominó más que todo en España. Pero digamos que en los cómics de los 50, de los 60, ese Robin estaba ahí, era un niño que ayudaba a Batman, pero para serte sincero también estorbaba mucho, ¿sí? Porque muchas veces Batman estaba logrando toda la misión y Robin quedaba herido. Nada, pobrecito. ¿Y cómo le cascaban ese Robin? Claro, es que era un niño. Entonces, Robin peleaba Defiéndalo y muy bien. defiéndalo. Robin peleaba muy bien, pero pues un adulto, ¿qué tiempos, no? Un adulto llegaba y le cascaba y lo dejaba desmayado al pobre, ¿sí? Siempre, Sí, siempre. claro. Es que era eh, como flaquito. sí, no, pues es que Todos era un todos niño, los veo ¿no? flaquitos, Era era un como niño. puro criminal. Mira un dato que me gusta del cómic de la época de la versión latina. Joker, el comodín, ¿sí? Que hay gente que me Sí, dice, porque digo comodín, yo me quedé con el comodín. Eh, Riddler, el acertijo. Sí, dice que yo dije primero acertijo. A mí nadie me quita Acertijo, que yo sí. digo siempre es acertijo, ¿sí? Eh, Penguin, el pingüino, bueno, este sí es el más cercano, ¿no? Catwoman, la gente le dice Catwoman y yo le digo Gatúbela. A mí Sí. se me quedó Gatúbela, Gatúbela. ¿sí? Y uno que Sí, me también lo encanta. mencioné acá, que es Two-Face, yo le digo dos caras. Sí, viste que incluso lo mencioné como muy orgánico, Sí, porque como así 2 se me caras, quedó, sí. como dos caras. De hecho, de dos caras, quiero contarles una historia. Ah, muestre a ver. Va una historia. Esta Me historia es encantan de porque usted el estuvo Batman ahí. de los 70, si mal no estoy. ¿Y cómo me gustó ese cómic? Oh, cómo me gustó. Ese cómic incluso no era mío. Me tocó leerlo en la casa de no sé si era una tía, era un familiar, y yo ahí, coma cómic, devore cómic, ese era que no me lo podía llevar a la casa ni nada. Entonces léalo muy rápido, y lo recuerdo tal vez por esa ansiedad que no se me fuera a quedar nada. Imagínate que en el cómic, en un anterior capítulo, pero pues había resumen, Batman había fallecido, había sido eliminado. Elim, Okey. ¿Qué? Eliminado. Eliminado. Eliminado, sí. Eh, y todos los criminales de la época se querían atribuir que ellos habían sido los artífices de semejante hecho siniestro. Ah, Y entonces se reunían todos y establecieron como una especie de juicio donde tenían que comprobar quién era y cada uno daba su testimonio. Y Dos Caras o Two-Face era el juez. Imagínate. Y era un ándale. juez súper genial porque le decían, no, es que mire, yo amarré a Batman en una tina, en una cosa ay, no me acuerdo si era pólvora o de gas, no me acuerdo, como de gas, una cosa así lo amarré y lo hice explotar y por eso se murió. Y él llegaba y lo ponía al villano amarrado así y lo prendía y decía, es que eso no es combustible. Decía, esto no se va a prender. Usted está mintiendo vilmente. Y yo, uy, tan duro ese abogado. Hasta que llegó, dentro de todo, él demostró que todos no eran, ¿sí? Hasta que Ujú. llegó el comodín o Joker o Guasón, ¿sí? Y dijo, pues yo sí fui, decía el Joker, o comodín en aquel entonces. Y dijo, bueno, demuestre. Dijo, no, mire, es que yo llegué, estaba peleando con él, lo noté un poco torpe, eso sí, y yo utilicé un gas que este gas lo iba a hacer morir, pero pues como yo sabía que, es más, se me cayó el gas, dijo el comodín, se me cayó,
el gas de hilarante, el gas de la risa, pero pues como Batman siempre tenía una cosita para protegerse de eso, pues pensé que no iba a pasar nada, y yo ahí todo derrotado, cuando veo que ese Batman se había muerto, ¿sí? Y dije, no, el hombre no lo trajo y se murió, entonces estaba todo... y entonces que para que nadie supiera quién era él, le había el rostro y las manos se las había disuelto con ácido. Imagínate, los cómics de la época, lo que uno Ush, leía. Y fue mostraban madre. ahí, y uno, wow, sí, era chiquito, pero igual uno lo leía, ¿sí? Y entonces llega Dos Caras y le dice, correcto, así fue la manera como eliminaron a Batman. Usted fue el verdadero asesino. Fue el Y verdadero todo, asesino. ahora es él el duro. Cuando llega Dos Caras y le dice, adelante, comisionado Fierro, no Gordon, sigan y atrapen a todos. Ay, pero ¿qué pasó acá? ¿Cómo así? Usted nos está traicionando. Y llega Dos Caras y traen a la misión imposible, mija. Le quita la Ajá. máscara y era Batman. ¡Ah! Resulta que Batman no estaba muerto, andaba de parranda. Batman, resulta que él no era. En esa época habían personas que se hacían pasar por Batman, que eran amigos de Batman y que lo colaboraban eliminando o atrapando villanos, malhechores. Eran Batman menos poderosos y en esta ocasión le pasó un tipo muy buena gente, muy querido, pero pues preciso va a dar con el Joker y el Joker lo eliminó, o el comodín lo eliminó. Pero no era el Batman original. Y eso pasaba mucho en los cómics de la época y lo manejaban hasta el final. Funcionaba muy bien el cómic, muy, muy, muy madura la historia de ese Batman, muy agradable esa historia de ese Batman, me encanta en lo particular, y denota, digamos, un arte académico llamativo en la estructura de ese cómic. Mira que en la película de cine de Christopher Nolan hablan de esos Batman. No sé si tú hayas Ok. visto las películas de cine de Batman, El Caballero de la Noche, que es muy famosa. Sí, En El sí, Caballero de la Noche tú recordarás que sale un Batman que no era Batman, sino que eran que no tipos era que Batman. dice Batman, Ajá. yo no uso traje, mis músculos son de verdad, no estoy forrado. ¿Sí? Me acuerdo mucho de la frase, muy buena, muy bien interpretada en ese caso, ¿no? Entonces, mira, el poder de los cómics en el terreno, como digamos, como de academia, de producción, de sentido, cómic que ya en un momento más adulto ya muestran a Batman, vuelvo con Superman, como miembro de la Liga de la Justicia, incluso como el que dirige la Liga de la Justicia. Hasta en los Lego lo muestran a Batman siendo el que dirige el proceso, porque este Batman era muy inteligente, o es muy inteligente, ¿sí? Y es Ujú. el único capaz de derrotar a Superman a punta de inteligencia, dicho sea de paso, y lo manejan de esa manera. Hay un cómic muy bonito, de hecho por acá lo tengo, un cómic muy bonito. Espérate a ver si por aquí puedo mostrarles una página, porque Batman tiene una serie de figuras, de formas, de estéticas gráficas. A ver si lo logro encontrar, que es muy bonito porque muestran a Batman como Bruce Wayne, eh, teniendo una vida con sus papás, que los papás habían logrado salir avante. Y resulta que era un arma que Ujú. tenía un enemigo de otro planeta que los hacía pensar que estaban realizando sus sueños. De hecho, con Superman también se la hace. Superman queda pensando que él todavía está en Krypton, que no ha Ja. pasado nada. Por fin lo logran, entre Batman, Superman, la Mujer Maravilla, varios superhéroes lo logran vencer. Y en la última escena muestran, es muy genial ese cómic, es muy bien hecho, que se me escapa ahorita cómo llamaba este personaje siniestro. Muestran a él derrotando a Batman, derrotando a Superman, eliminando a todo el mundo y reinando. Y resulta que lo que había hecho Batman y Superman es que le habían puesto la raíz y el hombre quedó ahí hipnotizado, pensando que él tenía el dominio de todo. Ah, ok, ya, 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 ya entendí. Sí, O sea, muy, muy genial. al que engañaron fue al mismo villano. Al mismo villano que quedó pensando que todo estaba bien. Fue un cómic O s- comisazo. Esos eran cómics de finales de los 80, de los 90, perdón, ya eran cómics de finales de los 90, que muestran también un Batman con unas posturas. Batman, en la medida que ha llegado al nuevo milenio, cada vez lo muestran más crítico, ¿sabes?
más como se siente más psicótico, se siente menos identificado con lo social, tiene relaciones amorosas, pero todas les va bastante mal. La relación más fuerte es con Gatúbela, con Catwoman. Algunos cómics plantean que tiene un hijo, que es un hijo que toma el lugar de él, el relevo de Batman. Siempre lo muestran como un Ah, personaje complejo. ya tuve la misma Talía. Talia o Talia, tal, no sé cómo Talía, se no, dice. esa es Talia. otra. Talía, es que pensé en la cantante. Talía, Ajá, sí. sí, sí, Talia sí. La Ghul. muestran en Ghul, algo algún. así. Sí que es la hija de Ah, un, como un mago, un personaje como ajá. inmortal. Sí, no, esas. Bueno, de esa Talía, en algunos cómics muestran que es de ella que tiene un hijo, no de Que Gatúbela. tiene un hijo, Sí, sí. tienes toda Ajá, la sí. razón. Es bien interesante ese Que es Batman. Damian Wayne, que es el hijo. Es muy interesante. Mira, yo quisiera cerrar hoy el podcast hablando de una curiosidad que habla de que en Latinoamérica las cosas se veían un poquito distintas. Eh, en los 60, en la transmisión que hice de Superman, no, y la de Spider-Man, que ya ustedes la pueden ver en el canal, yo mencionaba que los cómics que teníamos eran en blanco y negro. Ok, sí, sí lo No decía. falta alguno que de pronto me quiera corregir y decir, no, qué pena, los cómics en los 60 eran a color. Y usted está diciendo que en los 70 eran en blanco y negro. Y yo le diré, sí. Una situación crítica que pasó particularmente con Batman, Superman, con Spider-Man, con estos héroes norteamericanos cuando llegaron a versiones latinas e incluso versiones europeas, es que por costos se dejó de usar las tintas, porque las tintas eran muy costosas. O sea, el colorido, Ujú, por eso nos llegaron los héroes en blanco y negro. Incluso en una época, mira el cómic, ¿no? Este cómic era en color, resultaba más económico, porque mira, la hoja es pequeña, ¿no? Mira la dimensión, ujú. mira mi mano, Sí, ¿sí? sí. Es relativamente pequeña. Luego Como llegaron media unos cómics carta. más grandes, pero mucho más delgados. Acá nunca nos llegaron cómics tan grandes, ¿sí? En esa época. Ni llegaban cómics tan como de pasta dura, no llegaban, ¿sí? Sino eran más, cuando llegaban eran norteamericanos. Entonces eran más bien delgaditos, eran como así más o menos de cantidad de páginas, muy poquitas, ¿sí? Este poquito, ¿sí? Era lo que llegaba. Y después empezaron a llegar unos cómics un poquito más grandes, a inicios de los 70, pero empezaron a quedar en blanco y negro. Por eso mismo. Yo me acuerdo, yo tengo memoria, es de cuando llegaba, cuando uno los veía en los periódicos. Es que era muy formato periódico y si tú te fijas, de hecho, te pasaba una imagen para que luego con todo el proceso de edición mágico que hace nuestra querida Milena, pues mostremos que habían cómics con en una página habían un montón de viñetas, pero montones de viñetas, que tú mencionabas Ujú. que era hasta difícil de leer, Sí, ¿sí? exactamente, Y en sí. efecto, es difícil de leer. Hoy, digamos que uno ya lo ve en computadora, entonces amplía la imagen, ¿no? Ajá, total. Pero en esa época, eh, en esa época no había computadores así, entonces lo que reclamaban las mamás de la época era, se va a quedar usted sin ver bien, va a Sí, perder la vista, porque con esos cómics del demonio pierde la vista. No, no pasa. con los Obviamente no cómics pasa. del demonio. No pasaba, Bueno, pero era un pues no, argumento, ¿no? Ver la letra chiquita y tal. Yo claro. debo decir una cosa de los cómics, mi querida Milena, en general, y es algo que incluso mis papás lo dicen y pues yo también así lo compro. Yo aprendí a leer fue a punta de leer Con los cuentos. cómics. ¿Sí? Ok. Mi primera palabra leída, o sea, que yo la identifiqué, hice asociacionismo, que ahora lo critican porque no era un aprendizaje significativo ni nada de estos esquemas, no, 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 fue puro asociacionismo, pero fue mi primera sílaba, unión y con eso aprendí a leer Superman. Ah, vea pues, eso fue lo Y primero pues que aprendí dijo. después a leer Batman. Imagínate esas dos palabras, pues eso me significó una lectura, no, de verdad, yo cuando entré al colegio yo ya sabía leer, pero a punta de los cómics, Ándale. ¿sí? Bueno, A Doc, punta de cómics. yo tengo dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál de todos los cómics que leyó en ese momento fue para usted más interesante y más emocionante y pues como el que más, o sea, que hubiera sido capaz de leerlo una y otra vez en ese momento? Y la segunda pregunta, que sí ya es como una curiosidad general, es, em, ¿llegaban como por temporadas o al mismo tiempo llegaron todos estos superhéroes?
Bueno, voy a responder primero la segunda. Batman y Superman, por lo menos yo los conozco del tiempo, o sea, al tiempo, Ok, los dos ok, personajes, ¿sí? Y cuando dejó de salir un cómic, dejó de salir el otro, lastimosamente. Que ok. estuvieron hasta bien entrados los 80, ¿sí? Estuvieron los cómics disponibles, ¿no? Yo gocé de los cómics de Batman y Superman toda la década de los 70, casi toda la década de los 80. Uy, como Tenía una con 20 colección años usted. gigantesca, sí, sí. Sí, pero pues ya digamos, los últimos cómics yo los vine a coleccionar más o menos entrando a la universidad, lastimosamente. Creo que todas se conseguían, pero ya no me alcanzaba el dinero. Ya era estudiante universitario, entonces ya no podía comprar, ya no dependía del sueldo de papá y mamá para eso, entonces ya no los pude seguir coleccionando hasta. Pero sí, supe que siguieron saliendo una época, pero cambiaron. De hecho, los cómics maduraron. Los cómics empezaban a plantear como el mundo What If, que a mí casi no me gustó ese estilo What If. Superman empezó a ¿Qué es eso? madurar. ¿What if? ¿Qué es Es eso? como, ¿qué tal si? Bueno, voy a dar un ejemplo. Ahorita lo están haciendo mucho en las películas, tanto con DC como con Marvel, y es que le muestran una Tierra paralela, ¿no? La Tierra 688, el planeta Tierra 2. Era un recurso en los cómics para mostrar diferentes Superman, diferentes Batman, diferentes, ¿sí? Entonces en un planeta lo pueden matar sin problema, o lo pueden eliminar, Ok, ¿sí? Son ok. cosas ahí como... A mí esa perspectiva no me gustaba, o el Batman entonces al servicio de los alemanes, cosas así. No, no me gustaba esa perspectiva porque pues yo me quedé con un único Batman, un único Superman, ¿sí? Ujú. Eh, pero pues para decirte que sí, los dos cómics llegaban juntos. Si mal no estoy, incluso lo que pasaba era que una semana llegaba Batman y la otra Superman. Una Batman y la Ah, otra ok. Superman. ¿Sí? Por eso Y por ejemplo, lograba tener los dos. Spider-Man. Spider-Man era como de una editora aparte. Sí, era, Ah, digamos que ok. Spider-Man yo lo compraba, a ver, mientras que Batman y Superman lo compraba a través de Novaro, si mal no estoy, era la editora, y después de Gecko, perdón, Calimán, Spider-Man lo compraba era a partir de una editora llamada Cinco, Ok. ¿sí? Me acuerdo hasta los nombres de las editoras, sí, luego hablaremos de Increíble. otros personajes, tengo hasta una memoria que no diría, porque esto fue hace más de 50 y tantos años, caramba, Dios Claro, mío, no, ¿sí? qué memoria. Lo que a uno le gusta, ¿no? Me gustaba mucho ese contexto y por eso lo recuerdo con mucho cariño. Eh, Ahora bien, me decías de los cómics, ¿no? Yo Sí, me tendría a ir un ¿de poco cuál le gustó más. más? Uy, los cómics de Superman los tengo con más memoria, los de Superman, pero como me estás preguntando de Batman, hay uno de Batman que recuerdo mucho, un Batman que tiene una discusión con Selina Kyle, que aquí no me acuerdo cómo llamaban, sí, creo que Selina la llamaban, que era Gatúbela. Batman tiene un flirteo, un amor con Gatúbela y es muy fuerte, es un romance que lo exploran en algunas películas. Algunos se van más con el romance entre Batman y la Mujer Maravilla, que es mucho más farandulero. En mis tiempos no era tanto con la Mujer Maravilla y no era con Gatúbela, cosa curiosa. Y tiene una relación, pero termina. Y Selina le dice, no, no, me voy y te dejo. Es que me acuerdo porque así empezaba el cómic. Decía, me voy y te dejo. ¿Sí? Ah. Era muy triste y se va y le da un besito y se va y dice Bruno, dice adiós mi amor y queda así con él. Todavía me acuerdo hasta el Ah, rostro que pone con la cara de y la cara de tristeza. tristeza, de despecho, lo que llamarían hoy entusado. Eh, y en esa historia, si mal no estoy, tiene que combatir contra el Joker o el Guasón o el Comodín, como le dicen, que siempre es muy poderoso y está combatiendo muy rico con él en el mar, así como teniendo un combate muy fuerte con él. Fue uno de los últimos cómics que leí en ese entonces, combatiendo con el Comodín y lo tiene atrapado, así Batman a Joker, a Comodín, pues lo tiene ya ahí y le dice, no, 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 tú no me vas a agarrar, no, no voy a aquí a caer. Y le dice Batman, cuidado con ese, van en un yate, y le dice, cuidado con esa boya, comodín, cuidado con esa boya. Y de pronto Batman se sale, ¿sí? O sea, tenía a Joker de la mano, pero las manos eran falsas. Entonces Ok. lo suelta. Sí, y se empieza a burlar el comodín. Dice, pensaste, otra vez caíste en mi trampa, pensaste que yo iba
a caer en la ingenuidad y a mirar para atrás que hay una cosa acá, nada, yo soy invencible cuando ¡pum! Explota el barco. Porque sí, en efecto, había una Ah, valla ahí y explota el barco. Y la última imagen muestra a la policía diciéndole, no hay ni rastro de Joker, creemos que murió en la explosión. Y Batman dice, quisiera creerlo, pero lo dudo. Y el cómic termina diciendo, fin y signo de interrogación. Como siempre no supe o después sea, qué pasó, asumo y presumo que no. Sí, pero mira o un sea, siempre los detalle, dejaban ahí con la sí, duda. pero mira un detalle curioso. En muchos cómics, en películas e incluso en videojuegos han tendido a mostrar que el comodín fallece. Ok, ¿Sí? Es muy curioso, es como que no quisieran dejar igual a los 12 en ese protagonismo, pero pues es como que fallece, pero igual la literatura permite que de alguna manera todo sea una mentira y que el Joker haya logrado camuflarse, porque es que en la medida que el cómic ha ido progresando, el Joker cada vez es más malo, ¿sí? El Guasón cada vez es peor. El Guasón, a ver, elimina a un Robin, lo mata. ujú, El Guasón a otro lo vuelve malo. El Guasón, a otro Robin, el Guasón a Bárbara Gordon, que era la hija del inspector Fierro, o el comisionado Gordon, o sea, Bárbara que, Fierro. ajá, Bárbara en una época ayuda a Batman porque ajá, ella quiere ser una mujer eh, Batichica, se llamaba, ¿no? No sé en ajá. inglés cómo, Batgirl, me imagino se le diría. De hecho, hay una película de Batgirl que se acabó y nunca salió al aire. Warner la canceló, pero la hizo completa, no la sacaron al cine. Esa es otra historia. El caso es que Batwoman, o Batichica, como la llamamos acá, una mujer muy bella, todavía me acuerdo, y en la serie animada también sale, y es una mujer bellísima, cabello rojo, todavía me acuerdo, y traje como moradito, más bonita. Ok. Y esta Batichica, hay un cómic y la llevan a la película. Es espectacular esa película basada en el cómic. A mí me gusta más la película con decirte. Se llama La foto asesina. Y la portada del cómic, pues que la portada marcó historia, muestran al Joker diciéndole con una sonrisa malévola, diciéndole a ella, sonríe, ¿sí? Y lo que hace es que le dispara. Bárbara Fierro, Bárbara Gordon, no muere, pero queda Inválida. parapléjica, ¿sí? Ok. Queda parapléjica. Eh, Cuentan algunas versiones del cómic que ella después vuelve a caminar, pero durante mucho tiempo ella no caminaba. Sí, y los cómics juegan también con eso. Es fascinante Pero ella porque era como la que le ayudaba le a la ayudaba desde un distancia a Batman. sitio, sí, sí, sí. Y obviamente queda detestando al Joker ella. Pero es fascinante porque muestran que Batman, digamos, a diferencia de Superman, no se permite, o mejor, se permite que su entorno y él mismo padezcan mucho. ¿Sí? Ujú. Sufran, ¿sí? Tengan incluso lesiones físicas y estén en riesgo de muerte. Todavía recuerdo un videojuego, no les voy a decir cuál, para que hasta lo jueguen y lo busquen, en donde Batman pierde una oreja. Uy, A Batman le dan duro en la vida. Sí, entonces es como, y por eso es que mucha gente también quiere al héroe, porque lo siente mucho más cercano, ¿no? Más más frágil, si cercano, se sí. quiere. ¿Sí? Y si te Sí, fijas, sí, el sí. Batman de cine de Christopher Nolan es un Batman que queda cojo, queda todo maltrecho. Sí, es decir, no le va muy bien en la vida Claro, al es que no pobre es un, Batman. no es un héroe con superpoderes, lo que le No, decía al inicio, entonces pues eso también limita sus capacidades. así es, Sí, claro, mi no, querida nada. Milena. Bueno, ¿cómo les parece esta recopilación? Quiero decirles si tienen preguntas, comentarios, correcciones, me falta, no, que es que no pasó así, pasó. A mí la memoria me puede jugar malas pasadas, por supuesto. O si quieren compartir algo más, por supuesto, ese es el espacio. Si quieren recomendar temas que toquemos en los que yo haya estado, con el mayor de los gustos. Mira que a la memoria me ha llegado figuras como el Santo, el Santo, el enmascarado de plata, y el Santo de Roger Moore. Me han llegado películas de pronto de James Bond que también son, pues, son más conocidas, pero me gustaría hablarles del Santo, que la gente no, dos tipos audaces, hablar de los íconos de la época, Arandú, Tamacún, Orión el Atlante. Creo que te No, estoy pero ¿qué es esa hablando idiomas memoria? raros. ¿Qué es esa memoria? Dios mío, Entonces, qué a ver si hablamos de prodigio. todo ello. Bueno, Claro que sí.
Mi querida Milena, muchísimas gracias. ¿De qué te gustaría que habláramos en nuestro próximo encuentro Uy, me para la ir pone aquí muy grabando? dura. Me la pone dura, me la pone dura. Hablemos de la, no sé, no hemos hablado de ninguna chica. Oh, oiga, sí. Bueno, es que yo no leía tanto cómic de chicas. Pero ¿sabes quién? Me inspiras y me inspiras Ajá. mucho. Tú tienes incluso un cierto parecido con ella. Uy, Sí, ¿sabes que sí? Porque ella era así, mona, cabello largo. Vive todavía. paisa. No paisano, pero sí conocía a Sudamérica. Incluso se casó con un argentino. No les voy a dar no les voy a dar más pistas, pero yo creo que vamos a hablar de ella. Una actriz Ok, maravillosa, perfecto. una serie maravillosa con una chica espectacular. Es genial, es genial. Hablaré de ella en nuestra. Me dejaste ya la idea. Que ahorita les diré porque de pronto los que nos estén escuchando después digan, ah, ya sabemos de quién está hablando. Ok, ok, Veremos. ok, súper Bueno, chévere. Usted está como los cómics. sí, hay que dejar en suspenso. A todos, muchísimas gracias, mi querida Milena, muchas gracias. No, ni más faltaba. Gracias a ti por permitirme estar en tu espacio. Delicioso, chévere. Mejor dicho, me impregnas de emoción, de alegría. Cuentas con un ánimo y con ese recuerdo de corazón que me encanta y que de verdad me transmite como toda esa energía positiva de un niño soñador, divertido, con una imaginación fugaz. Me encanta, la verdad que me gusta mucho compartirlo y le agradezco, doctor Karam, como este espacio que nos permite aprender, conocer y quizás estar en un tiempo nada más con tu imaginación. Genial, me Ah, parece muchas gracias, qué fantástico. abrazo tan bonito, me llegó al alma. A todos, muchísimas gracias, querida Milena, un abrazo y nos veremos en una nueva emisión de Yo estuve ahí. Hasta entonces, que la pasen muy, pero que muy bien. Chao, chao. Bye bye, chao, chao.